Bueno, entonces, la idea de hoy es que vamos a trabajar el concepto de fotografía de profundidad de campo. Eh, vamos a ponerle un poquito de atención a este tema. De pronto se les puede dificultar. Por ahí traje algunos ejemplos también para que ustedes lo puedan, unos ejemplos en video para que ustedes lo comprendan y algunas imágenes. Entonces, el caso de la profundidad de campo es la distancia que hay por delante y por detrás del objeto fotografiado que en cierta manera pues sale enfocado. Hay varios aspectos que uno debe tener en cuenta para el tema de la profundidad de campo. Entre ellos está el tema de la apertura, está también el tema de la distancia focal, está también el tema de la distancia, que son varios de esos factores que determinan la profundidad de campo. Eh, si ustedes miran el gráfico, ahí en el gráfico pues nos está mostrando eh, el tema de cómo hacer esa relación de diafragma. Entonces, uno es la apertura, uno de esos parámetros que debemos tener en cuenta para la profundidad de campo es la apertura. Entonces, la profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuando más cerrado esté el objetivo, ¿cierto? Y lo que es lo mismo, en este caso, eh, va a tener un número mayor F. Pero cuando tengo un diafragma un poco más cerrado, voy a tener menos profundidad de campo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un lente con un número F 2,8. Si ustedes se van a dar cuenta, aquí está el personaje y la profundidad de campo va a ser esta distancia que yo les estoy aquí mostrando. Entonces, es una distancia a una profundidad de campo no muy buena, está muy reducida. Si le pongo F8, la distancia o profundidad de campo o los campos que se van a ver nítidos van a aumentar. Y si yo le pongo un diafragma F22, que es un diafragma cerrado, en este caso la profundidad de campo va a aumentar. Entonces, si ustedes ven acá las distancias, por ejemplo, 0, 1,5 metros, 3 metros, 0,5 metros, 6 metros, en este caso la profundidad de campo va a ampliarle, o sea que va a tener más profundidad de campo, quiere decir que van a salir elementos enfocados desde 1,5 metros hasta los 6 metros. Entonces, uno de esos factores que hay que tener en cuenta en el tema de la profundidad de campo es la apertura. Eh, ¿Cómo decidimos? Eso sí también dependiendo de la foto que ustedes quieran hacer. Porque dicen, bueno, pero yo quiero que mi modelo esté en primer plano y el fondo se me desenfoque. O sea, yo quiero que mi modelo no haya nada atrás que, que interfiera y distraiga y me quede ruido. Entonces digo, bueno. Entonces, si yo estoy pensando en esa foto, yo digo, bueno. Entonces voy a pensar digamos, en un número F 2835, o sea, uno de esos diafragmas abiertos, con el fin de que yo hago foco en la chica y lo demás se me va en cierta manera a desenfocar. Pero si yo quiero que mi foto traten de salir todos los planos nítidos, todos, y quiero componer la modelo con el fondo del paisaje. Entonces, también pienso mucho en que voy a utilizar un diafragma
cerrado, que le entre poca luz, como puede ser un F8 o un F22. Entonces eso también lo determina el tipo de foto que uno va a realizar. Entonces, le voy a pedir el favor, aquí se puede decir que está como el resumen de profundidad de campo. Le voy a pedir el favor a Angie Natalia Hernández, ¿está por ahí para que me lea esta diapositiva? Sí, señor. La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Entonces, como comenta aquí Natalia, es esa distancia. Entonces, como si yo vuelvo a devolverme acá, es esa distancia que hay por delante y por detrás que sale enfocado o sale nítido. Entonces, la profundidad de campo me determina eso, ¿no? Para que lo tengan ustedes presente. Eh, entonces, como yo les había hablado, tema de la profundidad, la relación de diafragma, que va también muy de la mano con el tema de la distancia y que también ahorita vamos a ver el tema de la distancia focal. Entonces ya les había mostrado este ejemplo. Aquí está un poquito más grande, F2.8, F8, F22. Vamos a mirar otro ejemplo aquí también. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una relación también de distancia, pero también tenemos aquí nuestros diafragmas. Entonces es un ejemplo aquí que ustedes también ven, es otro ejemplo. Entonces lo mismo con F22, se van a dar cuenta, mire que la distancia que hay por delante y por detrás, pues es mayor, quiere decir que es una foto que va a tener mayor profundidad de campo, porque los objetos que pueden estar aquí o allá atrás, pues se van a ver, pero si es con F 2.8 o 3.5, cuando el diagrama está un poquito más abierto, quiere decir que es una foto en la que va a tener menos profundidad de campo, porque lo que hay por delante y por detrás, esta distancia pues se va a reducir si la comparo con esta. Si ustedes ven acá, esto es como una idea de lo que en cierta manera se va a ver y se va a apreciar, en la cual con F22 pues voy a lograr una mayor profundidad de campo en la cual lo que está en primer plano, que es este personaje, y los distintos planos que se van a ver, como, y la relación del fondo, de ahí para atrás, pues se van a ver nítidos todos esos planos. Pero si se dan cuenta, cuando empiezo a trabajar en número F menor, que yo hablo de F1.4 o hablo de ese diafragma totalmente abierto, se van a dar cuenta que cuando yo hago foco en la persona, eh, lo que tiene que ver con el fondo se me empieza a desenfocar. Eso quiere decir que aquí hay menos profundidad de campo y cuando hablo de F22 hay mayor profundidad de campo. Aquí también hay una relación con el tema de la distancia focal. Eso quiere decir que otro parámetro que deben ustedes tener en cuenta para la profundidad de campo a partir de la apertura y a partir de la distancia es el tema de la distancia focal, o sea, su lente. Quiere decir, eh, por ejemplo, aquí en este caso, solo dejan o muestran un ejemplo con una distancia focal, en este caso, fija. Aquí ustedes ven que dice 85 milímetros, 85 milímetros, 85 milímetros, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí varía la distancia. Entonces, si colocamos un elemento a entre 2 metros, otro entre 4 metros y otro un poquito más atrás, 10 metros. Quiere decir que con este lente de 85 milímetros voy a tener un poquito más de profundidad de campo cuando logro ubicar al sujeto un poquito más allá, o sea, no tan pegado a este lente. Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la distancia, a veces nos sirve un poquito retirar a la modelo un poquito el lente de la cámara
con el fin de poder tener un poquito más de distancia, más de profundidad de campo. Si ustedes se dan cuenta, la distancia, aquí, por ejemplo, la distancia de enfoque, pero también aquí nos muestra una relación de algunos lentes, 20 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros, pero con un diafragma estándar de 5 o 6. Aquí nos muestra, y también dependiendo de la distancia en la cual pues se coloca, nos va a mostrar que con algunos lentes, si ustedes se dan cuenta, 20 milímetros va a tener pues mayor profundidad cuando lo comparamos con algunos lentes, por ejemplo 100 milímetros que tienen, por ejemplo, teles. El caso de los teles, en este caso, y dependiendo también de la distancia y trabajando con este diafragma de 5 o 6, se van a dar cuenta que la profundidad de campo se va a reducir. Esto es el ejemplo tradicional de los fotoreporteros de deportes que se colocan a cierta distancia y cuando quieren fotografiar al jugador al otro lado de la cancha, hacen foco sobre el jugador, pero se van a dar cuenta que el fondo se va a desenfocar. O cuando van a hacer fotos de naturaleza, hacen foco en el animal, por ejemplo el león o un pajarito, y el fondo se va a desenfocar. Entonces, en este caso, con estos lentes que tienen esas características, entre más milímetros tiene, pues va a suceder que va a haber menos profundidad de campo para que lo tengan ustedes presentes. Aquí está el tema de profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, unos pajaritos que están en un árbol y al estar ahí en el árbol, al fotografiar con 1.4, solo me logra captar este pajarito donde se hace foco. Y, y si ya empieza a cerrar el diafragma con F22, se van a dar cuenta que voy a tener mayor profundidad de campo porque ya no solo me sale este pajarito, sino me van a salir todos estos más el árbol. Entonces, para que ustedes lo tengan ejemplos, como si ustedes estuvieran aquí en la esquinita y la idea es tratar de enfocar a todos estos. Entonces, aquí también pues hay otro ejemplo. Entonces, relación del diafragma con el tema de la distancia. Cuando trabajamos tema de distancia, a veces, dependiendo, podemos ubicar personas en 1 metro, 2 metros, pero no vamos a lograr la misma profundidad de campo. Podemos decidir, vamos a ubicar los personajes desde los 3 metros. Y a partir de eso, miramos, vamos a hacer pruebas. Si yo ubico a la persona o al sujeto fotografiado a 3 metros, vamos a hacer pruebas a ver cómo me da con un diafragma abierto y cómo me va con un diafragma cerrado. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer de profundidad de campo es eso. Aquí yo les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen de profundidad de campo, que tiene buena profundidad de campo. Veo detalles de la mesa y empiezo a ver por allá detalles de las planticas. Pues no se va a ver de pronto los detalles aquí de, de las montañas, pero se ve, por ejemplo, detalles acá del cielo. Si yo lo comparo con otra imagen, en la cual yo hago foco aquí en esta parte de adelante, y se van a dar cuenta que de ahí para allá y el fondo sale desenfocado. Quiere decir que es una foto que tiene poca profundidad de campo. Y si yo veo esta otra imagen, en la cual hago foco en la ardilla, se van a dar cuenta que allá en el fondo se empieza a perder foco. Ahora les voy a compartir unos videos de ejemplo. Les voy a compartir el siguiente ejercicio. Uno, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían ustedes el ejercicio con el, el celular? Entonces hay que tener mucho en cuenta el tema de hacer foco. Ustedes en muchos de los celulares pueden hacer touch con el fin de elegir qué es lo que usted quiere enfocar. Como puede enfocar
al personaje o como quiere enfocar al fondo. Entonces aquí les pongo el video para que, una parte del video para que vean. Y te vas a dar cuenta que estoy a una distancia de más o menos 5 centímetros del objetivo. Y aquí vamos a poder ver el rostro de Wario muy bien enfocado, pero la parte de adelante del auto no tanto. Ahí recién se está enfocando el parachoques, ¿ok? Si yo levanto un poco, puedo enfocar el fondo. Es uno de los problemas que uno tiene cuando empieza a hacer esto, que a veces no se enfoca muy bien. Para eso podemos presionar la pantalla hasta lograr el punto deseado. En este caso yo tengo un modo de enfoque que me permite seleccionar la cantidad de luz también que le puedo imprimir. Otra de las cosas que puedo hacer para evitar este movimiento es buscar mi punto de foco, mantener presionado y también buscar el rango de luz que quiero. Por ejemplo, si tengo poca luz, se va a empezar a incrementar el brillo. Si tengo mucha luz, va a empezar a bajar, a atenuarse. Vamos a buscar el foco, la cara de Wario. Y Wario ya está enfocado. Me estoy moviendo mucho, ¿eh? Y listo. Ya tenemos la fotografía de Wario desenfocada. Acá, como vas a ver, sale en detalle su rostro. El fondo está difuminado con ese efecto bokeh que estamos buscando y también el parachoque está desenfocado. Lamentablemente muchos son los smartphones que no cuentan con un foco manual. En este caso sí podríamos darle clic a la pantalla y establecer un mejor foco para nuestro objetivo. Pero a veces como que también podríamos empezar a graduar, sobre todo si no tenemos la facilidad que tengo ahora de poder tomar una fotografía o de golpear la pantalla para un foco. Afortunadamente hay teléfonos que cuentan con otros modos de enfoque. Uno de ellos es este P8 que me permite utilizar la tecla de volumen como foco manual. No solamente soy capaz de hacer zoom y disparar la fotografía con la tecla de volumen, sino que además puedo asignar la cantidad de foco de manera manual en físico. Y ahí puedo obturar mejor la profundidad de campo que deseo. Si quiero que esto vaya enfocado atrás y desenfocado adelante, lo puedo manejar con los botones de volumen. Pero a medida que me voy acercando y obturando, voy a poder lograr un mejor foco. Va a depender mucho de tu calidad de visión y todo lo demás, pero en este caso, ahí creo que estamos bien y disparamos. Y ya tenemos una fotografía de Wario desenfocada de modo manual también a través de los botones de volumen del Huawei P8. Hay algunos smartphones. Bueno, y ahora aquí les comparto otro, en la cual aquí él habla de 5 parámetros, vamos a ver algunos para que lo tengan presente. Y pongan cuidado al tema de los pasos. Hay una parte en la cual él explica el tema de los pasos para que lo tengan también en cuenta. Entonces, ahí va. La primera variable para tomar en consideración y lograr esa profundidad de campo bien pequeña, esa que nos atrae tanto, es la apertura. La apertura no es otra cosa que el diafragma del lente. ¿Cuánto abre ese diafragma? Mientras más abierto esté ese diafragma, es menor la profundidad de campo. Vamos a verlo con unos ejemplos y varias fotos que le vamos a tomar a Magnolia con diferentes aperturas. Y ustedes se darán cuenta cómo esa profundidad de campo va aumentando en la medida en que voy subiendo el número de la apertura. Entonces, recuerden, a una apertura menor, un número más pequeño, por ejemplo, f2.8, la profundidad de campo es más corta que una foto tomada con una apertura de f11, donde la profundidad de campo va a ser mayor. Veamos el ejemplo con las fotos que le vamos a tomar a Magnolia en este momento. La primera imagen que estaremos tomando es a f1.4, que es la máxima apertura de este lente. Estamos utilizando un 85 milímetros para tomarle la foto Magnolia. Entonces, 85 milímetros, f1.4, diafragma 1.4, está trabajando con un ISO 200. Entonces, en este caso, si en nuestras condiciones de luz que tenemos en Bogotá, podemos trabajar con ISO 100 o ISO 200, y él está trabajando ahí con una velocidad de 1/320. Quiere decir que es una velocidad intermedia, un poco rápida, para que lo tengan ahí presente. Y si ustedes se dan cuenta, miren dónde está tratando de hacer foco. Y el fondo, miren cómo se empieza
a No desenfocar. me he salido riendo en ninguna foto. Hay otra cuestión, dependiendo de la mirada, no sé si alcanzan a ver ustedes este espacio, de pronto no alcanzamos a ver en el tema de las reglas de composición, si de pronto la chica está mirando hacia este lado, normalmente uno tiende a dejar un poquito más de espacio a este lado, ¿no? Entonces, normalmente la chica acá, pues no está totalmente en el centro, sino él la coloca acá. Entonces, para que lo tengan también, ¿cómo justificamos estos espacios? Si es que lo coloco más espacio acá o coloco más espacio acá. Entonces, dependiendo de lo que querramos. En este caso, si la chica tiende a mirar allá, pongo más espacio. Pero si la chica la están persiguiendo, eh, la sensación va a ser distinta de cuando digo, ah, no, bueno, voy a dejar más espacio a este lado. Entonces, eso sí depende de lo que uno quiera realizar. Ok, voy a cerrar la apertura, 2 pasos, o sea, voy a llevarla a 2.8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente tengo que bajar la velocidad para que entre la misma cantidad de luz. 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto que está haciendo ahí, él es que está compensando, pero él está, si ustedes se dan cuenta, está metiendo ahí también tercios. Entonces, para que este proceso que él está haciendo ahí, ¿no? Está compensando. Vamos a bajarla y vamos a enfocar otra vez para estar seguros. Y fíjense cómo el fondo 2.8 cambia. Ahora el fondo no está tan desenfocado. Vamos a llevarlo a 5.6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No quiero bajar más allá la velocidad de 80, de manera que no salga movida la persona. A pesar de que está en un trípode, ella puede generar algún movimiento y sale desenfocado. Entonces, la otra variable que tengo para incrementar la cantidad de luz es el ISO. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar la foto con 5.6. Y por último, vamos a tomar una última foto en F11. Subimos otra vez 2 pasos el ISO. Y realizamos la imagen. Ok, ahora vamos a separar. Vamos a ver las fotos tomadas con 1.4 y con F11. Vean la gran diferencia, cómo se ve el fondo con una apertura totalmente abierta de 1.4 y con una apertura de F11. En conclusión, a medida que el número es menor, mayor es el diafragma que estamos utilizando y por lo tanto mayor el desenfoque. El lente abre más. Y mientras bajamos la F, o sea, cerramos el diafragma y subimos el número, estamos enfocando más planos. La segunda variable para tomar en consideración es la distancia entre el fotógrafo y su cámara y el sujeto que esté fotografiando. En este caso vamos a tomarle 2 fotografías a Magnolia. Una desde una distancia aproximadamente de 4 o 5 metros y la otra me voy a acercar a 1 metro. No voy a cambiar las variables de la cámara, las voy a dejar idénticas. La velocidad está en 1/160, la apertura está en 2.0 y el ISO está en 100. Vamos a ver las 2 imágenes que van a salir. Entonces tomo una foto más o menos a 5 metros de distancia. Preparada, lista. Bellísima. Ok, vamos a desplazar los equipos para poder grabar la segunda foto. Realizar otra vez el encuadre. Déjenme ajustar el encuadre. Verificar que el punto de enfoque esté donde deseo. Que siempre debe ser el ojo. Está donde deseo. Enfoco. Fíjense que no estoy tocando las variables. La apertura sigue en 2.0. La velocidad en 1/160 y el ISO en 100. Voy con la foto. Perfecto. Ahora ya tenemos
las dos imágenes. La primera tomada aproximadamente a unos 4 metros, entre 4 y 5 metros de distancia, y la segunda foto donde estamos aproximadamente entre 1,5 metros, máximo 1,80 m de distancia entre Magnolia y la cámara. Vean cómo cambia totalmente el fondo. Entonces, en conclusión, la segunda variable que hay que tomar en cuenta es la distancia a la que estamos nosotros del sujeto. Mientras más cerca estemos de él, mayor será el desenfoque. La tercera variable para tomar en consideración es la distancia en la que se encuentra el fondo del sujeto. Vamos a hacer dos tomas. Una toma donde el fondo está relativamente cerca de Magnolia, después vamos a modificar la posición de las cámaras y un poquito de ella, manteniendo la misma distancia entre ella y la cámara y el fondo un poquito más lejos. Y van a darse cuenta cómo a medida que el fondo se aleja, se desenfoca más. ¿Ok? No vamos a cambiar las variables de la cámara, las vamos a mantener estáticas. Entonces vamos con una primera foto a esta distancia. Comprobamos enfoque, perdón, no está en el ojo. Vamos a moverlo un poco. Allí. Está bastante bien. Hacemos la toma. Vemos las variables. Son 1/160, f2.8 y el ISO en 100. Primera foto. Ok, vamos a modificar todo. Vamos a moverla ya también un poquito. Vamos a mantenerla más o menos a la misma distancia, que era 1,5 metros, 1,80 m. Y vamos a buscar otro fondo. Ok. Vamos a buscar un fondo que está mucho más lejano a ella. Y vamos a tomar la misma imagen. Vamos a enfocar. Vamos a tomar la foto. Ok. Y vemos cómo vamos a cambiar un poquito la velocidad porque está un poquito sobreexpuesta. La velocidad no va a cambiar la profundidad de campo, lo que va a cambiar es un poco la exposición. Volvemos a enfocar para estar seguros. Y listo. Tenemos las dos imágenes. Vamos a compararlas. En la primera imagen tengo el fondo mucho más cerca de lo que está ahorita. ¿Verdad? Que se ve mucho más desenfocado a medida que aumentamos la distancia entre el sujeto y el fondo. Entonces, esa es la idea. Mantener al sujeto lo más alejado del fondo siempre que sea posible para poder tener un fondo más desenfocado. Si quiero contar una historia o quiero que todo salga enfocado, lo que debo hacer es acercar al sujeto del fondo, de manera que ese entorno también entre dentro de la zona de enfoque. Bueno, entonces les voy a explicar una tarea que también nos había quedado pendiente, tema de fotografía de arquitectura, otro tema que van a trabajar, que son ejercicios que también pues vamos a aprovechar. Este va a quedar de tarea, no sé si se alcance a realizar, va a quedar de tarea para que lo hagan sábado y domingo. Entonces, fotografía de arquitectura. La fotografía de arquitectura se encarga de capturar los elementos, espacios creados por el hombre, e incluye tanto el exterior de los edificios como el interior o los detalles que convierten esa obra en única. Algunos de ustedes, o de pronto uno no sabe, les toca de pronto algo, depende para la empresa que trabajen de pronto, o si quieren mostrar mejor, no sé, su inmueble, pues podemos ver distintas opciones, consejos, con el fin de, por ejemplo, para aplicarlo al tema de vender muebles. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esa foto o qué elementos tiene mi casa con el fin de que se vea un poco mejor? Aquí a la derecha, pues ven una foto, eso fue como en la 93. Antes había, no sé si todavía está el centro comercial Portobelo, y esto fue una foto que, si ustedes se dan cuenta, el ángulo es cenital, totalmente desde arriba, y en este caso me llamó mucho la atención
primero el tema de las escaleras y lo que se ve ahí al fondo, y también esta forma ovoide que se iba en cierta manera, uno va subiendo, va bajando, entonces aquí hay esta parte de la escalera que me invita a hacer el recorrido de la vista, de ir de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces es interesante cuando uno hace este juego de jugar con el tema del ritmo, ¿no? Entonces es clave ahí en eso. Entre la fotografía de arquitectura, normalmente pues trabajamos con ciertos materiales, o elementos, o accesorios, o equipos, como el tema del trípode. Lo ideal es que tenga la burbuja, que normalmente es una bolita que está instalada por aquí, por este lado, que dependiendo de dónde lo coloque, pues me ayuda a nivelar. Tenemos los objetivos. Hay que tener mucho cuidado con los objetivos. Lo ideal es trabajar objetivos normales. Hay algunos que trabajan los objetivos gran angulares, pero hay que tener mucho cuidado con algunos gran angulares, porque lo que me va a hacer es deformar las líneas. Entonces hay que tener mucho cuidado. También en algunos celulares, muchos de los celulares que tenemos, no nos damos cuenta, no nos explican, no nos dicen, y a veces los celulares, al tomar las fotos y de pronto al hacer touch y al ampliar, o cuando lo tomamos la foto, a veces nuestros celulares vienen con gran angulares y no nos damos cuenta en las líneas de arquitectura que a veces no quedan rectas, sino se empiezan de pronto a deformar. Entonces tener mucho cuidado con eso. Lo otro, tema del flash, o los flash externos que también podemos tener, o luces externas que también nos ayuden a iluminar. En este caso, exteriores, uno utiliza la luz que hay en los exteriores, pero hay momentos en que necesitamos iluminar interiores. Entonces es necesario también tener nuestro tipo de flash o luces especiales. Y ya después hacer el tema del retoque. Las fotos que ustedes van a ver acá, muchas de las fotos trabajan ese concepto de punto, línea y plano, pero aplicado a temas de arquitectura, edificios, en los cuales jugamos con ciertos ángulos. Entonces hay ángulos que, como les mostré en la anterior, es cenital, hay otros que puede ser al contrario, el supinar, picados, contrapicados, y a partir de esto se crean una serie de juegos de líneas, ritmos, perspectivas muy interesantes. No es necesario sacar todo el edificio. Los que quieran sacar todo el edificio lo pueden hacer, pero también podemos decidir sacar un detalle, decidir qué va. Y entonces uno decide, bueno, voy a cerrar el encuadre porque me interesa estas formas que se crean. A veces cuando vemos los edificios, vemos es una mole de cemento con vidrios, pisos, pero también es bueno uno informarse del edificio con el fin de ver el alma, ¿no? El alma que tiene ese edificio. Entonces la idea es informarse del edificio, cuál fue parte de su historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una imagen que en cierta manera tiene algunos elementos que me ayudan a enmarcar, y también hay unos elementos que se me ven como en contraluz. Entonces hay unas luces muy fuertes, oscuras, y hay una escala de grises, luz que entra por arriba de las escaleras y me crea todo esto. Entonces también es esto es importante, ¿no? El alma del edificio. Otro tema es también qué quiero contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la personalidad del edificio, piensa qué quiere contar de él. Entonces, a partir de eso uno puede decir, bueno, me interesa esa esquina, ¿no? Entonces, tengo acá
elemento de perspectiva, estas líneas oblicuas, pero también pienso, no, allá en esas dos sillas, en esa luz que entra por allá, me ilumina. Entonces, más estas líneas también que se ven aquí arriba. Entonces, también es pensar en eso, una historia, un rincón, algo con esta luz que me devela y me muestra estas formas. Entonces, también es qué quiero contar. El tema de los entornos, entonces se van a dar cuenta que hay algunos edificios muy interesantes que dentro del tema de la arquitectura, pues ayuda, ¿no? A crear, si ustedes se dan cuenta aquí, unas formas, unos espacios, y unas formas inorgánicas, y a la vez empiezan a crear esto, mire, estas formas, y también este juego también entre luces y sombras, unas zonas más oscuras que la otra. Entonces, y este tipo de líneas, ¿no? Que me crean recorridos visuales, y doy por acá y hago esto. Entonces es algo también muy, muy importante. Los entornos. eh, entonces aquí en Bogotá tenemos, por ejemplo, por el lado del Simón Bolívar, la biblioteca esta Virgilio, que tiene sus formas interesantes. En mi época uno se podía subir al techo, no sé si se pueda subir todavía. En el centro está, por ejemplo, el- hay un edificio que hicieron en torno a museo o de Gabriel García Márquez, ahí por el lado de la Luis Ángel Arango. Entonces hay ciertas edificaciones que tienen ciertas formas interesantes, que se salen de tradicional formas rectilíneas y cuadradas a la cual nos tiene acostumbrada nuestra arquitectura bogotana, republicana. El interior, entonces en este caso, eh, también aparte del exterior, entonces que hay adentro, y también en este caso, si ustedes se dan cuenta, es una foto que predomina el blanco, los grises, que también hay que tener mucho cuidado, la entrada de luz, que no me vaya a sobreexponer la foto. Entonces normalmente cuando hacemos foto de blanco, eh, cuando es blanco totalmente, bien, pero cuando a veces tenemos que blancos o negros, entonces a veces le toca tener mucho cuidado a qué apunta. En este caso, lo que nos interesa es ver este juego de líneas y cómo ilumina, cómo entra la luz, ayuda a crear todos estos reflejos y a ver y a develar todas estas líneas. En tema de composición, pues también no se les olvide que uno de los primeros temas con los cuales empezamos fue el tema de composición. Entonces no se les olvide que hay que tenerlo presente. Ustedes verán aquí una escalera, la composición es simétrica, la misma entrada de luz que entra aquí por esta ventana me crea acá una luz que me divide las escaleras, de aquí para acá igual, de aquí para acá igual. Entonces me crea una composición simétrica, y a la vez también me da un juego muy interesante estas líneas que tiene la escalera. Y también ver este tema de contrastes, ¿no? Las zonas oscuras, grises, claras. Otro ejemplo también de composición, cuando se juega con líneas, perspectivas. Cuando de pronto uno va a los centros comerciales, entonces a veces vamos a los centros comerciales y hay algunos centros comerciales que tienen algunas líneas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, centro comercial, como puede ser este de la 80, hay otro centro comercial, puede ser también Santa Fe, también ¿Titán, profe? el Titán, que también tienen, dependiendo donde uno se ubique, también tienen unas líneas muy interesantes, para que ustedes miren y exploren, como puede ser de día, como puede ser en nocturno,
es muy interesante. Esto como para mostrar acá una serie de líneas que se entrecruzan y crean unas formas muy interesantes, unas formas que crean contrastes para que ustedes se den cuenta. En este caso, si ustedes se dan cuenta, muchas de las fotos que les he mostrado buscan es cerrar el encuadre. O sea, no muestran el todo, sino cierran, o sea, un detalle. Y también pensar el tema de la composición, cómo usted compone la figura, relación figura-fondo, cómo esas líneas se integran con el espacio, el cielo. Entonces, en este caso, como para que ustedes vean unos ejemplos. Les voy a colocar un corto video, pero ya para que vean las personas que se dedican al tema de hacer foto de arquitectura, más de todo comercial, con el fin de promocionar. Y ahí va. En este caso, si venimos con una mirada en la cual reducimos el encuadre, en este caso él amplía, ¿no? Entonces, eh, trabaja unos planos panorámicos, planos enteros, generales. Entonces ahí va. También son característicos de la casa. E incluso la piscina creaba unas líneas de lectura interesantes que hacían la fotografía dinámica, dirigían al ojo hacia la casa o hacia el árbol, etc. Le daba dinamismo y la hacía pues más interesante. Pero para que veáis que la cámara no es lo más importante, porque siempre lo digo, la cámara no es importante y me decís, ya claro, y tú tienes una cámara súper cara. Vale, si sabemos utilizar la luz y sabemos el encuadre y todas estas cosas importantes de la fotografía, podemos incluso usar el móvil. Entonces, para que veáis que en este caso, incluso utilicé el móvil, después la edité, una panorámica, y fijaos qué resultado, completamente utilizable, para que veáis que no hay excusa, que incluso con la... Algunos de ustedes tienen una opción en los celulares cuando trabajan la opción Pro. Entonces sé que en algunos, y casi en toda la mayoría, me da también, o en algunos modos de cámara, me da la opción de panorámica. Entonces algunos han hecho algunas fotos de panorámica en la cual hay que seguir por medio de una flecha. Pero él lo que estaba haciendo es que estaba tomando las fotos en formato vertical. Ya hay una función en Photoshop que es Photo Merge, con el fin de después ir pegando esas fotos. La cámara que tenemos en el móvil, sabiendo utilizarla, en qué momento de luz funciona mejor el móvil, se puede hacer esta foto, se pueden hacer fotografías buenas y podemos empezar a caminar hacia donde nosotros queremos con lo que ya tenemos. Vale, no me enrollo más, que este tema da para mucho. Después, el día que escogemos creo que es muy importante, porque al ser fotografía en exterior, pues las condiciones meteorológicas importan. Entonces yo intenté escoger un día en el que pensé que el cielo iba a estar muy bonito, muy interesante. Había nubes, pero se veía el sol, entonces parecía que en la hora azul iba a darse el candilazo. Candilazo es cuando ya se ha metido el sol y la luz, por cómo atraviesa la atmósfera, ilumina las nubes creando colores muy intensos. Naranjas, rojos, magenta. Pero a pesar de que escogí bien el día, en 20 minutos así, desde que empecé a hacer fotografías, se fueron todas las nubes. Y tuve este cielo súper despejado. Aún así, me parece que queda bonito, me parece que queda muy limpio, muy suave, pero creo que hace que la fotografía tenga una parte enorme con muy poquito interés, con muy poquitos elementos por los que pasearnos. Así que después en el retoque podemos añadir cielo, que tenéis un tutorial en mi canal de cómo hacerlo. Me parece que le da un toque más interesante, más llamativo, más impactante. Y en este tipo de fotografía, que son anuncios, creo que merece la pena. Y si nos gusta, si es nuestro estilo, pues podemos hacerlo. Todo esto siempre es nuestro estilo, es nuestras cuestiones personales. Vale, ¿qué configuración de cámara utilicé? Pues ISO más bajo posible, 100, apertura más o menos f10 para que salga todo bastante enfocado, pues típico, ¿no? Y después los segundos que me pedía. Entonces, en este tipo de fotografía ya sabemos que probablemente tengamos que utilizar larga exposición. Por lo cual, si tenemos por ejemplo una piscina, el agua saldrá súper suave, si hay nubes pues saldrán movidas, dará un toque más. Entonces, una razón más para utilizar la hora azul para hacer fotografía de arquitectura o inmobiliaria. Vale, después en retoque. Hay hora azul y hay hora doradas. Esto dependiendo también del país. Cuando hablo de horas azules es el tema de los cielos azules y cuando el tema de las horas
doradas, a veces son esas luces cálidas que a veces pueden ser los atardeceres, pero eso también depende del país. Puede suceder que aquí en Bogotá nos pueden aparecer horas azules de las 9 a las 10 de la mañana. Entonces hay también el caso de los fotógrafos, a veces consultan otras o ciertas herramientas en las cuales, oye, vamos a mirar el día 16, 17, cuáles son las condiciones de luz que va a haber en la ciudad. Entonces a veces como que uno mira o tiene en cuenta los factores meteorológicos con el fin de pues que se hace la producción, se pagó, se hizo todo. Entonces uno no tuvo en cuenta, no, ese día llovió y hasta ahí fue la foto. Bueno, entonces hay que tener en cuenta también eso. Que no me puedo meter porque se alarga muchísimo el tutorial, pero son las cuestiones básicas que aplico también en fotografía de paisaje. Cuando nos adentramos mucho en la fotografía, sobre todo en este tipo de fotografía en exterior, los principios son muy parecidos. Hay cosas que cambian un poco, cuestión de ciertos colores u otros, qué queremos remarcar, qué queremos atenuar. Bueno, entonces les voy a compartir también